chicos, ahora sí subo la presión. Bien. Entonces, ¿se acuerdan? La última vez que tuvimos clase, fue un ratito, estábamos en la unidad número 3, que nos habla del entorno industrial en el cual vamos a llevar a cabo todos nuestros procesos biotecnológicos con el objetivo pues, de obtener un producto de biotecnología microbiana. En esta unidad estuvimos hablando de lo que son las operaciones unitarias, lo que es un proceso biotecnológico, un proceso industrial, de los fermentadores, tipos de fermentación, pero no desde el punto de vista biológico o tipos de fermentaciones desde el punto de vista industrial. ¿Sí? Que si se acuerdan vimos las fermentaciones continuas, las feedback, las abiertas, etc. Vimos también varios de los métodos de separación que van desde la extracción, según vimos las extracciones, la mecánica, críticas, continuas, vimos la maceración, hablamos de la digestión, de la infusión, de la decocción y vimos extracciones continuas, la percolación, el offset, hablamos de qué hacemos después con el solvente una vez que se hace la extracción, vimos los diferentes tipos de extractos y también vimos los métodos de separación, hablamos de la filtración, de la evaporación, ok, listo. Entonces, según yo, nos quedamos aquí, chicos. Nos falta por ver, para terminar esta tercera unidad, lo que es el proceso de esterilización, que también forma parte del entorno industrial de nuestro proceso biotecnológico. Esta parte es muy importante para nuestro proceso. ¿Por qué? Porque una vez que obtenemos nuestro producto biotecnológico, obviamente nos va a quedar, ya, o sea, tenemos nuestro producto biotecnológico, ya lo separamos, lo purificamos, lo estabilizamos y está listo para ser comercializado. Pero ojo, ¿qué ocurre con todo lo que queda? Nosotros separamos nuestro producto de interés, nuestro metabolito de interés, que puede ser, si se acuerdan, pues puede ser una proteína, una enzima, puede ser cualquier metabolito primario o secundario, que podemos utilizarlos, por ejemplo, en la industria farmacéutica como principio activo, en la industria de alimentos, pues como conservador o cualquier saborizante, probiótico, etcétera. Es decir, cualquier componente del alimento que mejore sus características, ya sean nutricionales o sus características organolépticas. Entonces tenemos ya nuestro producto, lo separamos, purificamos, etcétera, con todas las operaciones unitarias de las que ya platicamos. Pero ahora nos queda el residuo, nos queda el resto, es decir, nos queda el caldo de cultivo en el cual, bueno, más bien, el caldo o la mezcla en la que todavía tenemos residuo del caldo de cultivo, lo poquito que quedó, que en teoría si hicimos bien nuestros cálculos, de acuerdo a lo que vimos en la unidad número 2, pues debe de haberse terminado toda la materia, la fuente de carbono y de energía que pusimos en nuestro fermentador. Pero puede que quede un poquito de eso. Va a quedar algo de metabolitos secundarios que se formaron pero que no nos interesan como producto final y sobre todo nos van a quedar grandes cantidades de biomasa activa, es decir, todo el montón de microorganismos que hicieron la chamba de fermentar o de transformar el carbono de nuestra fuente de carbono
a nuestro producto biotecnológico. Entonces, ¿qué hacemos? Estos microorganismos o este residuo, esta mezcla, pues no podemos simple y sencillamente tirarla a drenaje. ¿Por qué? Porque todos esos microorganismos siguen funcionando, siguen teniendo una actividad biológica. Entonces yo necesito hacer algo con ellos. No puedo aventarlos al drenaje porque después se van a ir a un sistema de tratamiento de aguas residuales o se van a ir al ambiente. Y pues ahí pueden proliferar, pueden convertirse en un problema biológico de contaminación. Entonces, es bien importante que inactivemos o hagamos algo con esa biomasa. ¿Sí? Normalmente lo que se acostumbra es hacer una esterilización, que también forma parte de los procesos o de las operaciones unitarias involucradas en los procesos biotecnológicos. Ahora, otra cosa importante de la esterilización, chicos, es que nosotros vamos a usar fermentadores o vamos a utilizar bioreactores para llevar a cabo la producción de nuestro metabolito de interés. Y si yo quiero, o sea, una vez que ya obtuve el producto, si yo quiero volver a utilizar esos bioreactores, esos fermentadores, pues no puedo hacerlo directamente. Hay que pasar también por un proceso de esterilización. ¿Para qué? Para que no vaya a haber contaminación cruzada, para que no vaya a haber ahí bichos que usé en un proceso anterior y que no son los que necesito y que no me van a producir el metabolito que yo quiero. Entonces, después de que logramos hacer la purificación, bueno, la separación primero, la separación, la purificación y la estabilización de mi producto, ahora hay que hacer una esterilización. La esterilización se tiene que llevar a cabo, chicos, en todas las operaciones unitarias que utilizamos en nuestro proceso biotecnológico. ¿Sí? No nada más en el tanque de fermentación, ahí es donde voy a hacer donde voy a esterilizar la mayor cantidad de la biomasa, pero en todas las otras operaciones unitarias involucradas también voy a llevar a cabo la esterilización. La idea es que todo el entorno industrial que yo utilicé para obtener mi producto biotecnológico quede limpio completamente de el microorganismo que estuve usando, que hizo la chamba. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a definir a la esterilización? Pues muy sencillo, como la destrucción o eliminación de cualquier tipo de vida microbiana, incluyendo formas esporuladas, ya sea de hongos o de bacterias. Cuando uso el término de esterilización, normalmente me estoy refiriendo a un nivel muy alto de seguridad y por lo tanto de letalidad. Mi objetivo va a ser destruir o matar, bueno, más bien destruir, matar, inhabilitar, inhibir a todos los microorganismos que estén involucrados en mi proceso, o que estuvieron más bien involucrados en mi proceso. Ahora, junto con la esterilización hay otro concepto que se llama desinfección, pero hay una diferencia fuerte y significativa. Cuando yo hablo de desinfectar, lo que estoy haciendo o lo que se hace es bajar la carga microbiana, es decir, no hago una eliminación completa o total de los microorganismos, simple y sencillamente voy a bajar la carga microbiana para deshacerme de los microorganismos patógenos, aquellos que me pueden provocar problemas de salud pública. Eso es en la desinfección, pero en la esterilización, la idea básica o el objetivo básico es destruir a todos los microorganismos, es decir, bajar mi carga
microbiana prácticamente a cero. Ahora, esto no es tan fácil de hacer, aunque nosotros usemos, como vamos a ver un poquito más adelante, muchos métodos de esterilización. A veces hay microorganismos que no se van a eliminar, toda la población no se va a eliminar completa, pero la idea es sí eliminar la mayor cantidad posible y de manera ideal eliminarlos a todos. Entonces podemos tener varios grados de esterilización. Okay. Ahora, los métodos de esterilización se pueden clasificar en tres grupos: los métodos físicos, los métodos químicos y los métodos físico-químicos, que bueno, obviamente su nombre me está indicando. Los métodos físicos es una combinación de ambos, de los químicos y de los físicos. Y en muchas ocasiones se combinan pues para hacer mucho más eficiente mi proceso de esterilización. Ahora, ¿quiénes son los métodos físicos más comunes de esterilización? La luz, para ser más precisos, el espectro ultravioleta del haz de luz, el calor, que puede ser de dos tipos. Puede ser calor seco, en donde vamos a utilizar aire caliente o flameado directamente, así como luz infrarroja, o puede ser calor húmedo, en el cual vamos a utilizar vapor a 120 grados centígrados o vamos a usar un método de ebullición. También tenemos, chicos, lo que es la radiación, que puede ser tanto ionizante como no ionizante. Y por último tenemos la filtración. Para ello vamos a utilizar una serie de membranas o vidrio sinterizado para llevar a cabo el proceso de filtración. Dentro de los métodos de esterilización químicos tenemos dos grupos: los compuestos químicos líquidos y los compuestos químicos gaseosos. Entre los líquidos tenemos a los aldehídos, a los halógenos, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y varios detergentes. Dentro de los métodos químicos de esterilización gaseosa tenemos a los formaldehídos, al óxido de etileno, pero también se puede usar al ozono o al cloro gaseoso. Vamos a hablar cada uno. Okay. En el caso, chicos, de el método físico de luz usando el espectro UV, pues nosotros ya sabemos que la radiación con emisión de energía desde los 300 nanómetros en adelante es una radiación ultravioleta. Va desde los 100 hasta más o menos después de los 300, perdón, después de los 315. Permítanme un segundo, chicos. Déjenme tomar un poco de agua porque tengo encerrada mi garganta. Un minuto. Listo, ahora sí. Cristal, acabo de ver tu mensaje. Ahorita que termine la clase te mando el archivo, ¿sí? Permíteme un segundo. Ahorita lo mandamos. Listo. Ok, entonces, hablábamos de
la radiación ultravioleta. Como ya sabemos, el haz de luz pues tiene diferentes zonas que tienen diferentes energías o diferentes espectros que tienen o manejan diferentes energías. Cuando hablamos de la emisión que está muy cercana a los 300 nanómetros, estaríamos hablando de la radiación ultravioleta. Vamos desde los 100 hasta los 315, 320, poquito más, poquito menos, casi llegando a los 400 nanómetros. Y si se acuerdan, tenemos tres zonas de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta A, que va desde los 315 hasta casi los 400. La radiación ultravioleta B, que va más o menos en los 280 nanómetros. Tenemos la radiación ultravioleta C, que va de los 200 a los 280. Y la ultravioleta de alta frecuencia o de alta energía, que va desde los 100 hasta los 200 nanómetros. Ahora, en el caso de el uso para esterilización, estaríamos manejando radiación ultravioleta A, B y C, en donde a partir de los 200 nanómetros ya tenemos la muerte de los microorganismos, que estaríamos en el espectro o en la parte o en la zona de la ultravioleta C. La ultravioleta A y la ultravioleta B también nos sirven para matar microorganismos, aunque la intensidad o la radiación o la frecuencia de esta parte del espectro no es tan intensa, entonces no podemos garantizar al 100% la muerte de los microorganismos. Lo ideal es trabajar con una longitud que va entre los 200 y los 280, es decir, con el espectro VC, el espectro ultravioleta C, que es del más alto de los ultravioletas, sin llegar al de alta energía. Este de alta energía, chicos, no es tan recomendable, sirve muy bien para matar microorganismos, pero no es recomendable porque es muy peligrosa. Esta gama de la radiación de luz ya es bastante peligrosa y no solo va a matar a los bichos, pues también nos puede matar a nosotros o a las personas que están en contacto con ella. Entonces no es muy buena, no es muy buena opción. Entonces se prefiere trabajar desde los 200 hasta casi los 400, siendo lo ideal de 200 a 280, que es la VC. Bueno, ya, como ya saben, de los 400 en adelante tenemos al espectro visible y de los 780 en adelante tenemos al espectro infrarrojo. Aquí es importante mencionar al espectro infrarrojo, chicos, porque también se utiliza esta parte para esterilizar, ¿sí? Pero por o a través de la energía calorífica que emite esta parte del espectro. Ahora, ¿cómo actúa o cómo funciona este asunto de la radiación ultravioleta? Como ustedes ya saben, esta parte del espectro lumínico es capaz de modificar el material genético. Esta parte va a provocar mutaciones en el ADN de los microorganismos, o incluso si tienen ARN, por ejemplo los virus, también va a causar mutaciones, ¿sí? Entonces, pues va a causar mutaciones a nivel genómico o a nivel de material genético de los microorganismos. Y algo bien importante, estas mutaciones o estos cambios son irreversibles. Por lo tanto, pues prácticamente una vez que se da la mutación, todas las bacterias, los microorganismos, algas, hongos y demás que son irradiados por esta parte del espectro, van a desarrollar la mutación, va a morir el organismo y sus posibles descendientes también. Esto es, si algunas de los microorganismos que irradiamos por determinado tiempo no murieron en ese momento, a la hora de hacer la duplicación celular y obviamente el
crecimiento microbiano, pues los descendientes también van a morir porque ya contienen la misma mutación en el material genético. De esta manera garantizamos pues la muerte a largo plazo de ese grupo microbiano que irradiamos. Ahora, algo importante, chicos, de la radiación ultravioleta es que no va a destruir esporas. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando un microorganismo se esporula, va a formar una estructura de contención o de protección conformada por una serie de polímeros, casi son puras proteínas, o glucoproteínas, y resulta que este polímero de protección que va a formar la espora o la capita o la frontera o el límite de la célula, tiene la capacidad de, no sé si el término reflejar sea correcto, pero la idea es que llegue el espectro de luz y esta parte de la radiación ultravioleta no es absorbido, sino que es reflejado, se va o lo saca hacia la atmósfera o hacia el exterior, de tal manera que no entra en contacto con el material genético y por lo tanto causa la mutación. Este micrófono, el micrófono. Gracias. Entonces, otra vez, como no penetra a la espora esta luz ultravioleta, pues no causa la mutación, y entonces una vez que se deja de estar esporulado el microorganismo, es decir, vuelve a su estado de actividad metabólica, pues sigue como si nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se causó la mutación. Bien. Después, chicos, tenemos el calor. Luz ultravioleta, calor. Y el calor dijimos que era de dos tipos, el calor seco y el calor húmedo. Para el calor húmedo normalmente utilizamos vapor a 120 grados centígrados y seguramente todos hemos utilizado esa metodología de esterilización. Cuando meto mi material al autoclave, pues lo que hacemos es al interior de este equipo, de nuestra ollita, le ponemos agua caliente, agua, ponemos a calentar, el agua se transforma en vapor y vamos a mantener sellado el sistema hasta que alcancemos una temperatura de 120 grados centígrados. Aquí vamos a tener todo el interior de nuestro autoclave lleno de vapor húmedo. Este vapor, ¿por qué se llama vapor húmedo? Porque no es lo mismo vapor seco que vapor húmedo. El vapor húmedo, chicos, es aquel estado de transición entre líquido y gas, pero en el cual las gotas, más bien, el agua líquida se va a atomizar, es decir, va a formar gotas de tamaño muy, muy pequeñito, que siguen estando en estado líquido, todavía no llegan a tener la energía cinética necesaria para convertirse en vapor, pero sí tienen suficiente energía cinética para mantener una estructura atomizada, es decir, gotas bien, bien pequeñitas. Entonces, un vapor húmedo contiene las dos cosas. Ya el agua en estado vaporoso e incluso gaseoso, pero también muchísima agua atomizada. Por eso alcanzamos a ver pues ahora sí que literalmente el vaporcito del sistema. ¿Sí? Y ahora, este vapor húmedo, chicos, como les mencioné, es muy alto en energía cinética y entonces lo que va a pasar o lo que va a ocurrir es que se va a desnaturalizar a 120 grados centígrados, se van a desnaturalizar las proteínas que conforman a los microorganismos, específicamente las enzimas, sobre todo aquellas que están involucradas en los procesos metabólicos. Entonces, como no tienen enzimas para metabolizar,
pues obviamente la bacteria literalmente se muere de hambre y pues ya cumplimos nuestro objetivo. Ahora, si esta temperatura es capaz de desnaturalizar proteínas, pues obviamente también es capaz de desnaturalizar al ADN. Y de esta manera, pues si desnaturalizamos proteínas y ADN, pues prácticamente la bacteria ya no sirve para nada. Ahora, algo muy importante de este tipo de método, chicos, es que destruye las esporas. ¿Por qué? Porque como les mencioné, esta estructura que es la espora, que es esta pared, esta capita, esta membrana externa de protección, pues está formada principalmente por glucoproteínas. Entonces, a los 120 grados centígrados, esas glucoproteínas o esas proteínas, pues también se desnaturalizan. Entonces, esta esporita, esta capita, esta membrana de protección, también se destruye. Y obviamente, pues el resto del material que estaba al interior de la espora, que es la celulita como tal, pues también se destruye. Ahora, además del calor húmedo, chicos, que es el vapor, también podemos utilizar calor seco, que es el que generalmente se usa en las estufas o en las incubadoras. Aquí, pues no vamos a usar vapor, el agua no se calienta y genera vapor. Aquí lo que se hace es básicamente calentar todo el aire, el fluido aire que está al interior de los hornos o incubadoras hasta alcanzar temperaturas pues deseadas. Aquí normalmente trabajamos con temperaturas mucho mayores a 120 grados centígrados. Normalmente el calor seco trabaja a más de 300 grados centígrados para garantizar un mejor proceso de esterilización. Esto se utiliza mucho para matar microorganismos persistentes o microorganismos de tipo termófilo que pueden adaptarse a temperaturas altas. Entonces yo puedo controlar hasta dónde voy a subir la temperatura al interior del horno. El efecto es el mismo, chicos. Esas temperaturas tan altas de 300 o incluso más grados, pues van a desnaturalizar el ADN y las proteínas. Obviamente esta desnaturalización es irreversible. Okay. Ahora, en el caso de muchos bioreactores, chicos, sobre todo los que se usan para investigación, resulta que también traen consigo no solo o dentro de su estructura o dentro de las funciones del entorno del bioreactor, no solo podemos alcanzar o se logran alcanzar temperaturas muy altas o yo puedo calentar el sistema a temperaturas mayores a 120 grados, sino que también puedo modificar la presión al interior del bioreactor o del fermentador, de tal manera que voy a subir la presión a 2 o hasta 4 atmósferas. Entonces la combinación de la temperatura de los 120 grados centígrados más la presión, pues obviamente aumentan la capacidad de desnaturalizar a las macromoléculas. Pero esto se lleva a cabo al interior de los bioreactores. Puedo controlar también la presión. ¿Cómo? Pues literalmente inyectando algún gas. Por ejemplo, puedo inyectar dióxido de carbono o puedo inyectar hidrógeno o cualquier otro gas para aumentar la presión al interior. O incluso puedo inyectar aire. El aire también puede provocar altas presiones. Cuando nosotros hablamos de calor húmedo, chicos, pues básicamente estamos hablando de una operación unitaria que se utilizó muchísimo como método de preservación o conservación de alimentos. ¿Sí? Obviamente, cuando se comenzó a usar en 1808, 1810, no se tenía una idea de por qué pasaba eso. Simple y sencillamente ellos sabían que
si, si sus alimentos envasados los metían en el vapor o el vapor lo utilizaban para meter sus alimentos enlatados, pues estos alargaban su vida de anaquel. Y entonces, pues ellos felices porque así podrían mantener muchos alimentos durante largos periodos de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más típico era la elaboración de compostas o de, digo, compotas, compotas o de mermeladas. La idea era mantener la fruta viable, pues para poder usarla no nada más en el tiempo de cosecha, sino que también pues a lo largo del año pudieran disfrutar de esas frutas. Entonces pues, lo que hacían era agregarle un montón de azúcar para cambiar la presión osmótica del sistema y que también los microorganismos murieran. Y además pues esterilizaban metiendo sus envases a una ollita para que se generara el vapor y de esta manera se esterilizara. Ahora, en el caso, chicos, bueno, aquí les puse una anécdota que me pareció pues muy, un buen dato cultural. Resulta que cuando Napoleón andaba en estos asuntos de conquista por Europa, pues obviamente sus tropas batallaban muchísimo con los alimentos, porque pues llegaban al lugar que iban a conquistar y pues obviamente los habitantes de ese lugar no les iban a dar sus alimentos porque pues, sabían que iban a ir a conquistarlos. Entonces, pues todas las tropas, todos los soldados, pues batallaban muchísimo y uno de los problemas a los que se enfrentaban en estas campañas de conquista era cómo alimentar a los soldados. Entonces, cuando Napoleón quería conquistar Rusia, que era relativamente, pues bastante lejos de Francia, y además tenía que pasar por zonas donde no había acceso a alimentos, tenía que atravesar por ahí varias cordilleras, y además las condiciones en las que se le ocurrió hacerlo fue en época de invierno en Rusia, pues imagínense. Entonces, pues uno de sus principales enemigos o uno de sus principales problemas fue el hambre que enfrentaba sus soldados. Entonces, pues obviamente sus campañas de conquista no funcionaban porque pues, ya sus soldados iban todos famélicos, todos hambriados, y pues no lograba su objetivo de conquistar Rusia. Entonces, dentro de su frustración, lo que hizo fue ofrecer un premio de 12,000 francos en esa época, que realmente era muchísimo dinero, a quien le ofreciera una alternativa para conservar los alimentos, ya sea bien empacados y que duraran mucho tiempo, y que pudieran transportarlos durante sus viajes de conquista. Sobre todo, pues él estaba muy obsesionado con conquistar a Rusia. Entonces, pues necesitaba buscar una alternativa de conservación de alimentos para que sus soldados pues, no murieran de hambre en el camino antes de llegar a la batalla, ¿no? Entonces ofreció pues, por ahí una muy alta recompensa. Y resulta que un señor llamado Nicolás Appert, que era un fabricante de dulces, era un señor que se dedicaba a hacer dulces, él creó justamente las primeras mermeladas o el producto similar a lo que ahora conocemos como mermelada o compota, justamente para obtener ese premio. Entonces, pues de ahí surge el uso del calor húmedo para preservar alimentos. Es decir, fue el primer intento de un proceso de esterilización. Este señor Appert, pues ya se dio cuenta que al usar vapor para producir sus dulces, para mantener las frutitas que él usaba para sus dulces, pues estos duraban muchísimo más tiempo y más si los sellaba perfectamente al vacío. Entonces, pues este señor fue el que le ayudó a Napoleón
a conservar los alimentos y bueno, pues también a todos nosotros, la verdad es que fue una muy buena idea porque pues, nos creó las mermeladas. Ahora, para 1811, es decir, poquitos años después, resulta que, bueno, antes, cuando Appert creó sus mermeladas, pues las empacaba en frascos de vidrio. Pero resulta que el vidrio, pues obviamente cuando lo transportaban los soldados en sus mochilas o en los carritos o en los aditamentos donde lo hicieran, pues se rompía. Entonces, durante el transcurso, cuando se movían de la ciudad en que estaban hacia la que iban a conquistar, pues obviamente muchos de esos frascos se rompían y pues la cantidad de alimento que habían preparado no fue la suficiente. Entonces también eso era un problema. Y resulta que en Inglaterra a un monito que se llama Peter Durant se le ocurrió cambiar el envase. Los frascos de vidrio los convirtió en contenedores, más bien no los convirtió, los descartó y ahora utilizó contenedores de hierro. Solo que este señor pues no lo hizo obviamente para ganarse el premio que ofrecía Napoleón, y tampoco lo hizo en Europa continental, lo hizo acá en Inglaterra, entonces no tenía nada que ver. Entonces, este señor se le ocurrió usar contenedores de hierro específicamente para enlatar carne, ¿sí? Pero con el mismo objetivo, alargar la vida de anaquel de un producto. Entonces, este señor pues, fue el primero en utilizar estructuras o cilindros de hierro, latas, para empacar un alimento. Ahora, algo muy importante que descubrió este señor Durant es que las latas de hierro, pues obviamente en contacto con el oxígeno de la atmósfera y con el agua del mismo alimento, se oxidaban. Y entonces, pues obviamente eso hacía que el alimento que estaba contenido en la lata no tuviera las características organolépticas deseadas. Entonces, lo que hizo este señor es recubrir el interior de la lata con una pequeña capa de esmalte. En este caso, él utilizó un recubrimiento delgado de estaño. ¿Por qué? Porque él sabía que el estaño no era afectado por el agua ni por el oxígeno. Bueno, en ese tiempo no sabían que el oxígeno oxidaba al hierro, pero sí sabían que el agua causaba deterioro en ese material. Entonces lo cubrió con una capita de estaño y, y ahora sí se creó lo que actualmente son las latas, que igual se les mete el alimento, se sellan y se esterilizan con vapor. Entonces, pues básicamente desde 1808 ya se utilizó el calor húmedo como un método de esterilización y se utilizó principalmente en la industria de alimentos. ¿Para qué? Para conservar el alimento y alargar su vida de anaquel, que hubiera alimento disponible por más tiempo. Como ya mencionamos, chicos, el calor húmedo, va a destruir los microorganismos por coagulación o desnaturalización de las proteínas celulares. Entonces, el calor húmedo nos va a traer dos beneficios. Por un lado, va a destruir totalmente a los microorganismos o por otro, mínimo, nos ayuda a disminuir la carga microbiana. Ahora, otra cosa importante del calor húmedo, chicos, es que fue uno de los métodos, como ya vimos, utilizados inicialmente para matar microorganismos, pero sobre todo microorganismos patógenos. La idea era eliminar microorganismos que causaran pues estos problemas de salud pública. Acuérdense que en Europa en esos años, 200, pues obviamente había un montonal de enfermedades, tanto bacterianas como virales, pero más bacterianas, pues por las malas condiciones asépticas en las que vivían. La verdad es que en ese tiempo, pues Europa era un cochinero.
no tenían sistemas de drenaje, sus sistemas de abastecimiento de agua eran bastante deficientes y entonces pues obviamente había una enorme proliferación de un montón de microorganismos, entre ellos los patógenos. Entonces, pues, los europeos en esa época siempre andaban enfermos. Si no tenían problemas estomacales, tenían problemas respiratorios y, pues en algunos casos llegaron a sufrir enfermedades bastante graves eh, que mataban a grandes, a mucha población. Entonces ya con el uso del calor húmedo, pues comienza a disminuirse un poquito esas enfermedades, disminuyendo la carga microbiana, sobre todo de patógenos. Ahí está. El principal método de esterilización que emplea justamente al calor húmedo es la esterilización por vapor a presión. Esta se lleva a cabo en una autoclave, las cuales pues, todos conocemos e incluso usamos en nuestras casas, que son las ollas express. Nosotros, las ollas express, no las usamos, ollas de presión, no las usamos tanto para matar microorganismos, sino más bien para cocer el alimento. Pero también aprovechamos ese cocimiento pues para bajar la carga microbiana del alimento y que nuestro alimento pues quede sabroso, quede bien cocido, pero también dure un poquito más. No sé si se han fijado, pero cuando ustedes preparan sus alimentos, sobre todo la carne, en la olla de presión, dura un poco más, se echa a perder menos rápido. Bueno, también depende mucho ya después de que la cocí, a dónde, cómo la empaqué o cómo la almacené. Sí, pero bueno, entonces, los instrumentos que se utilizan para producir calor húmedo eh, es la autoclave. ¿Sí? Y puede haber autoclaves pequeñitas como las que usamos nosotros en los laboratorios, pero también puede haber autoclaves enormes que ya se utilizan en entornos industriales. Estos equipos van a producir vapor de agua saturado. Normalmente se utiliza una presión de 15 libras, 121 psi, y esto nos permite alcanzar temperaturas de 121. Normalmente la mayoría de las autoclaves trabajan con 15 libras y 121 grados centígrados. Algunas ya son programables, ya nada más nosotros ponemos el programa para que se llegue a esas condiciones. En otros casos, como yo creo que la mayoría de nosotros hemos trabajado o usado, nosotros tenemos que controlar. Entonces, las autoclaves siempre van a tener dos accesorios, uno para medir temperatura y el otro para medir presión. Y entonces, a través de ir viendo estos accesorios, podemos ver en qué temperatura vamos y en qué presión vamos alcanzando. En algunos casos, chicos, algunas son muy austeras y nada más tienen el manómetro, es decir, el instrumento para medir la presión, pero ya cuando llegamos a las 15 libras, a los 21 psi, entonces pues ya andamos ahí en el rango de temperatura deseado. Otras pues sí son más sofisticadas y tienen sus accesorios completos, su termopar, su manómetro e incluso por ahí 2 o 3 instrumentos más. ¿Cuáles son los factores críticos de este proceso? Pues obviamente la temperatura, que tiene que ser mayor a 121, la presión, que debe ser las 15 libras, y sobre todo el tiempo de exposición. Aquí va a depender mucho del tipo de microorganismo que yo quiera matar. De esta manera, lo ideal es que sea al menos mínimo media hora, pero puede ser hasta 1 hora, 45 minutos, o dependiendo de, otra vez, el microorganismo, pues pueden ser mucho mayores tiempos.
pero de 15 minutos en adelante ya es una buena opción. Que normalmente en nuestros laboratorios, seguramente a ustedes les ha tocado cuando estuvieron en microbiología, y bueno, les hubiera tocado en este laboratorio, pero esas son circunstancias diferentes. Normalmente utilizan las 15 libras, los 121 grados, y normalmente esterilizan por 15 minutos. ¿Sí? Es como que los valores estándar. Pero de ahí podemos movernos, sobre todo con el tiempo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, en este método, cuando usamos el calor húmedo, chicos, normalmente lo vamos a aplicar para esterilizar materiales termoestables y que no sean sensibles a la humedad. Ojo, acuérdense que en algunos casos la esterilización también se aplica como proceso de estabilización del producto que yo voy a comercializar o el producto biotecnológico que yo quiero obtener. O sea, tengo que quitar la carga bacteriana o la carga microbiana. Entonces, si ese metabolito que yo quiero esterilizar es termosensible, no puedo usar calor húmedo. O si es sensible a la humedad, pues tampoco, por ejemplo, si es higroscópico, no tampoco lo voy a utilizar porque pues, obviamente voy a descomponer el producto biotecnológico que quería obtener. Ventajas. No deja residuos. Las autoclaves son muy sencillas de manejar. A muchas personas nos da miedo, pero en general son muy fáciles de manejar y de controlar. Y es un método relativamente rápido de esterilización. Solo hay que esperar a alcanzar la temperatura, estar 15 minutos a esa temperatura y esa presión, y después que se enfríe. Entonces es relativamente rápido. Desventaja. Degrada los materiales plásticos, es decir, yo no puedo esterilizar plásticos a menos que ya los vaya a desechar, pero si los quiero reutilizar, pues no es un buen método. Provoca la corrosión de los metales, las altas presiones, la alta temperatura y la humedad, pues obvio, corroe metal. Y también la más importante de las desventajas es que imposibilita o no sirve para esterilizar aceites, grasas y polvos. ¿Por qué no podemos esterilizar aceites y grasas? Porque a los 120 grados centígrados y las 15 libras de presión, los aceites van a soltar muchos compuestos orgánicos volátiles que muchas veces son componentes importantes de sus características organolépticas. Por ejemplo, los aceites esenciales que se usan muchísimo en farmacia y en cosmética. Estos aceites esenciales, si yo los esterilizo por este método, pues voy a perder muchas de los compuestos orgánicos que le dan las propiedades terapéuticas a ese aceite esencial. ¿Sí? Se convierten en compuestos orgánicos volátiles y entonces pues, ya no va a servir de nada mi aceite. En el caso de las grasas, pues va a cambiar su composición, va a dejar de estar sólido, se va a convertir en líquido y lo mismo, se pierden muchos componentes que le dan su acción terapéutica, sobre todo en la industria farmacéutica o en la cosmetológica. Y en el caso de los polvos, chicos, pues no es buena idea esterilizar polvos utilizando calor húmedo. ¿Por qué? Porque los polvos tienden a hidratarse, la mayoría de ellos son higroscópicos. Los obligamos a hacer polvo y ahora les echo agua, pues no es buena idea. Aunque sea en forma de vapor, pero pues se van a hidratar y muchas veces van a formar estos aglomerados que quedan bastante pegados o adheridos y luego deshacer esos aglomerados, pues es bien difícil. Entonces no es buena idea esterilizar polvos con calor húmedo. Okay. Después, chicos, tenemos a la ebullición. Si ustedes se acuerdan, pues este es un proceso muy por todos nosotros.
lo que vamos a hacer es poner a hervir agua para alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados. Y ahí, en esa agua hirviendo, es donde voy a sumergir, o esa agua hirviendo la voy a pasar al lugar que quiero esterilizar. Ahora, solo alcanza los 100 grados centígrados. Esto hace que tenga una acción limitada. Ahora, sin embargo, si yo aplico el agua hirviendo durante al menos 10 minutos, pues esto va a destruir formas vegetativas de los microorganismos, pero las endoesporas bacterianas pueden sobrevivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 100 grados centígrados no son suficientes para destruir la estructura de la espora. Normalmente, este proceso de ebullición se lleva a cabo mediante lo que se conoce como el baño María, ¿sí? O el baño de agua hirviendo. Por ejemplo, durante muchísimos años, las mamás ocupaban los baños María para esterilizar las botellas o los biberones, los chupones y todos los materiales que usaban para darle de comer a los bebés. Sí, normalmente lo hacían en baño María. Ahorita pues ya es mucho más sofisticado y hay equipos específicos en los que se usa más bien vapor húmedo más que agua hirviendo. Pero durante muchos años pues el baño María era el método más clásico de esterilizar todo ese material. Ahora, no sé si a ustedes les tocó, igual se me hace que no, pero antes, chicos, las jeringas no eran de plástico. Resulta que las jeringas para los inyectables eran de vidrio. Entonces, eran de vidrio y la aguja era de acero inoxidable, material quirúrgico. Entonces, se tenía un paquetito en el que tenías ahí tu jeringa y tu aguja, y cada que la usaban tenían que esterilizarla. Entonces lo que se hacía en las casas es que estas jeringas las metían en agua hirviendo, las dejaban ahí unos 10, 15 minutos, las sacaban y ahora sí ya preparaban el inyectable y ya te lo ponían. No sé si a lo mejor a alguno de ustedes le tocó esa modalidad de jeringas. Igual a lo mejor sus mamás, sus abuelitas por ahí tienen todavía esas jeringas de vidrio. Y en los hospitales, pues obviamente hace muchísimos años, todavía en los años 40, 50, se usaban puras jeringas y materiales de vidrio para los inyectables. Ahorita pues ya obviamente fueron sustituidas por plásticos, pero se usaba la ebullición como método de esterilizar ese tipo de instrumental quirúrgico. Incluso todo el instrumental quirúrgico, las pinzas, cortes, bisturís y demás, también se esterilizaban por medio del agua hirviendo en los hospitales. Obvio, ahorita ya lo hacen a través de los otros métodos, sobre todo vapor húmedo, pero antes pues, sí se hacía por ebullición. La desventaja de la ebullición, chicos, es que los 100 grados no son suficientes para matar a muchos microorganismos. Entonces, pues, no es un método tan eficiente. Pero, pues si no tienes otra cosa, si no tienes un autoclave o una forma de generar ese vapor, pues aunque sea por ebullición. Vamos a hablar ahora del calor. Maestra, ¿Mande? es que tenemos otra clase ahorita. ¿A poco ya es la hora? ¿No tenemos hoy 2 horas, chicos? ¿A poco ya pasaron las 2? Sí. No, sí, maestra, perdón. Ya me fijé. Ok, sí, no hay problema. No, sí. Según yo, hoy teníamos 2 horas. Ahorita les voy a dar ya nada más media hora, chicos. La idea es terminar. Si se fijan, nos faltan ya nada más 7 diapositivas. Entonces, la idea es terminar esta presentación, ¿ok? Entonces, espero no tardarme más de media hora. Okay. Pero sí, acuérdense, hoy es jueves y tenemos 2 horas. Okay. Entonces, vamos a hablar del calor seco. Aquí, chicos,
pues la idea igual es destruir a los microorganismos, pero o provocando la oxidación de sus componentes celulares. Este proceso es menos eficiente que la esterilización por calor húmedo. ¿Por qué, chicos? Porque con el calor húmedo no solo alcanzamos altas temperaturas, sino que también alcanzamos altas presiones y de esa manera, pues ambos factores físico-químicos destruyen a los microorganismos. En el calor seco, las altas temperaturas se deben aplicar por mayor tiempo que en el calor húmedo. ¿Por qué? Porque es menos eficiente. Entonces, pues son métodos de esterilización más largos. ¿Qué métodos se utilizan para aplicar calor seco? La inyección de aire caliente, la llama directa o flameado, la incineración y la radiación de luz infrarroja. En el caso del aire caliente, chicos, se lleva a cabo en hornos especiales, en hornos o en muflas, en los cuales, pues obviamente al interior se distribuye de manera uniforme el calor, alcanzamos temperaturas cercanas a los 170 grados y se deja el material que queremos esterilizar por aproximadamente 2 horas. ¿Sí? Aunque la temperatura que se alcanza es mayor que en el calor húmedo, aún así es un poco menos eficiente y por eso necesitamos mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque aquí no se alcanza la presión del calor húmedo. Ventajas. Igual que el calor húmedo, aquí el aire caliente no deja residuos. Es un método relativamente rápido, aunque se tarda 2 horas. Es muy económico, solo hay que producir el calor. Y permite esterilizar materiales que no son miscibles en el agua. Y también me permite esterilizar polvos, aceites y grasas, algo que no podía hacer con el calor húmedo. Desventajas. No se puede utilizar para esterilizar materiales termoestables. Digo al revés, termosensibles. El calor seco no se puede usar para esterilizar materiales termosensibles. Solo se utiliza para termoestables. Okay. En el caso de la flama directa o flameado, chicos, pues digo la llama directa o el flameado, pues es una metodología que ustedes también han usado en el laboratorio. Seguramente en su laboratorio de microbiología y algunos otros han hecho un flameado. Aquí, pues el material que quiero esterilizar lo coloco directamente al fuego hasta que alcance un color rojo vivo, ¿sí? Hasta que se ponga el rojo vivo. En ese momento, pues obviamente yo estoy garantizando la temperatura para que se mueran todos los microorganismos. Todos los contaminantes, incluyendo microbianos, pues se reducen a cenizas. Ahora, su eficacia va a depender de quién, de la calidad de la llama. ¿Sí? Si mi llama está bien balanceada, es decir, con la mezcla de combustible y comburente correcta, entonces va a funcionar mejor. Pero si mi flama no está bien balanceada, es decir, no tiene las 3 zonas de diferencia de calor, pues no va a funcionar tan eficientemente. Es un procedimiento increíblemente sencillo, lo único que necesito es un mechero o una fuente de la flama y pues se utiliza muchísimo, por ejemplo, en los laboratorios de microbiología. Después tenemos a la incineración. Aquí el material que yo quiero esterilizar lo voy a colocar en instrumentos especiales o cámaras especiales. Aquí vamos a alcanzar temperaturas muy elevadas. Normalmente la incineración se lleva a cabo arriba de los 300 grados centígrados y en algunos casos puede incluir la calcinación, que serían ya arriba de los 500 grados centígrados. En este método, pues la idea es quemar todos los contaminantes hasta reducirlos a ceniza y
la incineración se usa mucho para cuando el material que quiero esterilizar ya no voy a utilizarlo, es decir, para material que voy a desechar. ¿Por qué? Porque a esas altas temperaturas, pues prácticamente todo el instrumental o todo lo que yo voy a incinerar, pues va a quedar deformado y ya no va a servir para nada. Este método también se utiliza muchísimo en los laboratorios. Por ejemplo, cuando hacemos la siembra de las cajas Petri, ya usé los microorganismos, hice mi experimento, todo lo que tenía que hacer. Ahora, todas esas cajas Petri con biomasa activa, es decir, con los bichitos ahí creciendo, pues hay que mandarlos a confinar y entonces lo que se hace es una incineración previa antes de confinarlos. ¿Para qué? Para garantizar que todo el bicherío con el que estuve trabajando se muera. Okay. Después, chicos, tenemos a la radiación. Aquí podemos tener dos tipos de radiaciones para uso de esterilización. Los rayos gamma, que tienen un alto contenido de energía y que se obtienen a partir del isótopo de cobalto 60 y isótopo de cobalto 60, el isótopo es otra cosa. Isótopo de cobalto 60 y son difíciles de controlar. ¿Por qué? Pues porque la radiación se emite en todas las direcciones. Entonces, si yo voy a someter mi material a radiación gamma, tiene que ser en un sitio perfectamente controlado con mucho aislamiento para evitar la salida de esta radiación. Cuando uso la radiación o los rayos gamma, chicos, el producto que quiero esterilizar se empaqueta primero y ya después se esteriliza. Esta radiación o estos rayos gamma se utilizan muchísimo en la industria de los alimentos, ya con los alimentos empacados. Después, chicos, tenemos lo que son los rayos catódicos. Esta es una radiación con un haz de electrones y se utiliza pues una lamparita como esta, que es una lámpara de cátodo hueco. Y aquí, este es un método que se utiliza muchísimo en la actualidad en los hospitales para esterilizar el material quirúrgico, los medicamentos y otros materiales que están relacionados con la prevención de enfermedades. Y también se puede utilizar en la industria de alimentos para esterilizar justamente productos o alimentos ya empaquetados. El único detalle es que es un poco cara porque necesitamos mucha energía eléctrica para producir la radiación, ya sea gamma o catódica. Después, chicos, tenemos el filtrado. Aquí pues vamos a utilizar membranas semipermeables que van a tener un tamaño de poro menor a 0.2 o hasta 0.45 micrómetros. Es decir, vamos a usar material poroso o papel filtro o estructuras porosas de muy baja, de muy bajo poro. ¿Para qué? Para que los microorganismos queden atrapados en los filtros. Aquí yo no voy a destruir al microorganismo, simple y sencillamente lo voy a separar del resto del material, como dejándolo atrapado en un material filtrante, en un medio filtrante. Y bueno, seguramente también lo han hecho mucho en el laboratorio y han usado estos disquitos de filtración. ¿En dónde voy a utilizar la filtración como método de esterilización? En líquidos que no se pueden calentar, es decir, que tienen componentes termosensibles. En medios de cultivo, porque acuérdense que los medios de cultivo pues también son termosensibles, y en soluciones de macromoléculas, para separar a los bichos de las macromoléculas. Aquí, bueno, tenemos un sistema de ultrafiltración con los papeles filtro y aquí está el sistemita.
¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? No, maestra, todo bien. Ok. Entonces, con esto, chicos, terminamos prácticamente la tercera unidad. ¿Se acuerdan que pues, les había comentado que la tercera unidad también es bastante pequeñita? La única que era muy grande era la unidad número 2. Entonces ya cubrimos unidad 1, unidad 2, esta es la unidad número 3. Y bueno, como ya terminamos la unidad, habría que hacer examen, pero no se preocupen, no vamos a hacer el examen hasta regresar. Bueno, más bien depende. Si ustedes quieren, podemos hacer el examen antes de irnos de vacaciones o hacemos el examen de la tercera unidad regresando de vacaciones, como ustedes prefieran. Yo me imagino que la próxima semana van a estar saturados de exámenes, pero, pero pues si quieren, de una vez nos los aventamos. ¿Hacemos examen de tercera unidad la próxima semana, chicos? Yo creo que sí, maestra, porque si no regresando de clases ya no vamos a saber ni qué. Bueno, no es cierto, sí vamos a saber, obvio. No, pero sí se distraen un poco, se van de vacaciones y hasta su nombre se les olvida. Ok, entonces, un favor, chicos, para la próxima semana calendaricen su examen. Puede ser, de preferencia, los lunes a las 7, no creo. Si quieren, lo hacemos, pero no creo que de lunes a las 7 les agrade hacer examen. Pero puede ser el día que tenemos 2 horas, es decir, el siguiente jueves. Ya ustedes lo platican y me avisan el mañana o el lunes, ¿ok? El formato sería igualito. Ahorita voy a subir la presentación a aula virtual para que ahí la tengan y ya tengan el material a la mano y lo vayan estudiando. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, chicos, si no hay dudas ni preguntas, con eso terminamos el día de hoy, terminamos la unidad y ya nada más nos quedan 2 unidades pendientes, que la verdad es que están bastante sencillas, entonces pues vamos súper bien en el programa. ¿Okay? Entonces, si no hay otra cosa, chicos, aquí le dejamos y los veo mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias. Gracias, maestra.